Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con el tema de esta semana, que es el tema 15. Como ya lo saben, estamos próximos a las fiestas navideñas, por eso el tema de esta presentación. El tema se llama proporcionalidad directa e inversa y el aprendizaje esperado es resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa. Vamos a empezar viendo qué es la proporcionalidad directa y la inversa en un número. La proporcionalidad directa, para esto es importante saber que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra también aumenta, o al disminuir una, también la otra disminuye. Para entender la proporción directa hay que saber que se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes cuando, número 1, la mayor cantidad, la primera magnitud, corresponde a más cantidad en la segunda magnitud y es la misma proporción. Número 2, a menor cantidad en la primera magnitud es menor cantidad en la segunda y en la misma proporción. Y el cociente entre dos magnitudes que son directamente proporcionales siempre es constante o es el mismo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. El peso de un producto y su precio son dos magnitudes directamente proporcionales. Observemos que si 1 kilo de tomate cuesta 1 peso, entonces 2 kilos de tomate costarán 2 pesos. Y si medio kilo de tomates, compramos medio kilo, entonces vamos a pagar la mitad de 1 peso, ¿ok? Es decir, por más kilos de tomate que compremos, se van a pagar más pesos. Asimismo, por menos kilos de tomate que compremos, vamos a pagar menos pesos. Para entender la proporción directa, hay que observar el mismo modo que dividir el peso entre el precio, y siempre da 1 como cociente o resultado de una división, es lo mismo. Proporción directa y magnitud. Para entender más sobre proporción directa y proporcionalidad en general, es importante saber qué es una magnitud. Una magnitud es aquello que se puede medir, por ejemplo, el peso de una persona, el número de albañiles trabajando, el número de manzanas en un cajón, la distancia entre dos pueblos o la velocidad de un caballo al galopar. Los métodos de solución que se utilizan para la proporcionalidad directa, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra lo hace en la misma proporción, es lo que estábamos viendo en la segunda diapositiva. Para resolver problemas de magnitudes que son directamente proporcionales, se pueden utilizar dos métodos. Uno, que es la reducción a la unidad, y dos, que es la regla de 3 directa. Vamos a ver el primero. Vamos a ver, dice, un estudiante compra 8 cuadernos y paga 20 pesos. ¿Cuánto pagaría por 11 cuadernos? Inciso A, vamos a ver primero la reducción a la unidad. Se calcula el valor de la segunda variable para la unidad de la primera. ¿Cómo se hace? Pues un cuaderno, vamos a ver cuánto cuesta cada cuaderno dividiendo 20 pesos entre 8, que son el total de cuadernos que compramos, y nos da como resultado 2.5 pesos o 2.50. Multiplicamos el valor por unidad de la segunda variable por el precio, por el número de unidades de la primera. Por 11 cuadernos pagará 11 por 2.5 igual a 27.50. O decimos, si por cada cuaderno paga 2.50, entonces por 11 paga 27.50. ¿Ok? Y el segundo método es la regla de 3 directa, o se le conoce también como regla de 3 simple. La regla de 3 directa se basa en la proporcionalidad de dos magnitudes. Ambas evolucionan de forma directamente proporcional. Lo planteamos de la siguiente manera. 8 cuadernos los representamos con la letra A y se pagan 20 pesos por esos 8 cuadernos. Por 11 cuadernos lo vamos a representar con la letra C. ¿Cuántos pesos voy a pagar? X, acuérdense que representa un valor desconocido. Entonces, es importante prestar atención a cómo se despeja la incógnita X para poder encontrarla. En la regla de 3 simple se multiplica cruzado y se divide entre la cantidad que queda sola o que coincide con el extremo de lo que estamos buscando. Entonces en este caso quedaría C por B, que son estos dos, dividido entre A. ¿Ok? Y luego se sustituye cuánto vale C, 11, cuánto vale B, 20 y cuánto vale A, 8. 11 por 20 entre 8 y nos da 27.50. Vamos a ver la proporcionalidad inversa. Cuando una magnitud crece y la otra disminuye, se le llama proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales y al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. Por ejemplo, cuanto mayor velocidad lleve un auto de carreras, menos tiempo tardará en dar una vuelta a un circuito.
Vamos a imaginar que dando una vuelta al circuito a 100 km por hora, el auto tarda 12 minutos. En este caso, y sabiendo que existe una relación de proporcionalidad inversa, podremos decir que si multiplicamos la velocidad 2 por 200 kilómetros, entonces el tiempo por vuelta quedará dividido entre 2, haciendo nada más 6 minutos, ¿ok? Si por el contrario se reduce la velocidad a la mitad, 100 kilómetros por hora entre 2 va a ir a 50 kilómetros y el tiempo se va a duplicar, ¿ok? Porque a menor velocidad el tiempo se duplica o tarda más en llegar, haciendo ahora 24 minutos. Los ejemplos de proporcionalidad inversa, uno sería entre mayor sea la velocidad, menor será el tiempo, entre más trabajadores tengamos, menos tiempo gastamos en realizar una tarea, entre más gastos que tenga, menos ganancia se obtiene, entre más caudal haya en la pila, menos el tiempo de llenado. Y un método que se utiliza para resolver situaciones de proporcionalidad inversa es el método de la regla de 3 inversa. Esta fórmula se aplica a los problemas de proporcionalidad en los cuales se conocen 3 de los 4 datos que componen las proporciones y se quiere calcular el cuarto. Primero hacemos la relación entre A y B, después escribimos la relación que nos preguntan, ¿ok? A es a B, como C es a X, que es el valor que vamos a calcular. C es un valor de la magnitud A y X es el valor de la magnitud B que tenemos que hallar. Nos quedaría nuestra fórmula X es igual a A por B sobre C. ¿Cómo resolvemos un problema con esta regla? Por ejemplo, en una granja, 20 patos tardan 10 días en comer el alimento que hay guardado. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 patos en terminar el alimento? Si se dan cuenta, a diferencia de la regla de 3 simple, que se multiplicaba cruzado, aquí vamos a multiplicar las dos magnitudes de arriba y lo que nos dé a dividir entre la magnitud de abajo, que coincide con nuestra incógnita. Entonces, primero tenemos que comprobar si la proporcionalidad es directa o inversa. 20 patos tardan 10 días, 40 patos tardan más o menos. Si la cantidad de patos aumenta, entonces el número de días que dure el alimento va a disminuir. Y cabe pensar que si hay el doble de patos, se comerán el alimento en la mitad del tiempo. Entonces estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Ahora se aplica la regla de 3 inversa. Y tenemos que 20 patos se comen el alimento en 10 días, 40 patos en ¿cuántos días? Multiplicamos las dos magnitudes de arriba, 20 por 10, y las dividimos entre 40, teniendo que 40 patos se van a terminar el alimento en 5 días. Ese es el tema de la semana, chicos. Les agradezco su atención y recuerden que pueden reproducirlo las veces que sea necesario para lograr una mejor comprensión. Y les recuerdo que deben de tomar las notas necesarias para poder enviarlas y registrar su asistencia. Bueno, chicos, cuídense mucho y nos vemos en clase.